En un proceso de introspección, todos reconocemos en nuestra alma lo que está mal y lo que está bien. Esta es la esencia del intelectualismo moral de Sócrates. Platón acoge con gusto tal teoría, pero piensa que la búsqueda de lo universal no debería restringirse a los conceptos morales, sino que debería extenderse a todos. Así estipuló que debería haber ideas de todos los conjuntos de cosas existentes, es decir, un mundo superior paralelo al cotidiano que conocemos. Esta suposición de ideas extraespaciotemporales planteaba a Platón dos problemas. ¿Hay evidencia de que tales ideas existan? ¿Y cómo las conocemos si están fuera de la percepción sensorial? Para ambas preguntas Platón halló respuestas en los pitagóricos. Escribe W. K. C. Guthrie. Para Platón la respuesta a la primera pregunta radicaba en el reino de la verdad matemática, que había sido tan extensamente revelada por los pitagóricos y que, por medio de su aplicación a la música, era considerada por ellos como causa primordial del orden y la armonía del universo. Por consiguiente, en las matemáticas, así entendidas, Platón tenía ante sus ojos un ejemplo de la existencia de la verdad fuera del mundo sensible. La afirmación de que un triángulo está compuesto por tres líneas rectas es verdadera aunque no sea verdad en ningún triángulo dibujado por el hombre, dado que una línea tiene por definición longitud, pero no anchura, y es, por tanto, indivisible. Los triángulos de la experiencia se aproximan solamente a la verdad, igual que una acción justa se aproxima a la forma eterna de la justicia. La aplicación moderna de la verdad matemática como verdad analítica o tautológica no era posible para Platón ni para ningún pensador de su tiempo. A la segunda pregunta también halló solución en el pitagorismo, que mantenía la teoría de la inmortalidad y de la reencarnación de las almas. El alma inmortal preexiste al compuesto alma-cuerpo, es decir, al individuo, por alguna razón o culpa. Esto Platón no lo explica muy bien ni en el Menón ni en el Fedro, que es donde se tratan estas cuestiones. Cae en la materia y la animan, es decir, crean cuerpos que tienen una existencia limitada, más o menos larga. A la desaparición, lo que llamamos muerte, el alma se reintegra a su lugar natural inmortal, donde permanece si ha ejercido una vida santa y justa mientras estaba encarnada. Si no, se reencarna hasta cumplir el ciclo que la lleve a la justicia y a la santidad. En el otro mundo, el inmortal, el extraespacio temporal, el alma ve las ideas con absoluta precisión y claridad. La contaminación de la encarnación produce el olvido de tal perfecto conocer, pero a la vista de lo más bello, de lo sensible, la proporción, el equilibrio, etc., el alma, aunque imperfectamente, recuerda las ideas. Es la teoría del conocimiento como recuerdo, como reminiscencia o anamnesis. La visión de las cosas, sean acciones morales, círculos, triángulos o casos de belleza física, que son todas imperfectas, no habría podido nunca, en opinión de Platón, implantar en nuestras mentes por sí misma el conocimiento de la perfección. Ni hubiéramos podido extraer a partir de ellas un criterio para discriminar entre éstas. Pero sí la visión tuvo lugar con anterioridad,
Ellas pueden ponernos en el camino de su recuperación. Es claro que la teoría platónica del conocimiento como anámnesis va indisociablemente ligada a la teoría religiosa pitagórica de la inmortalidad del alma. La anámnesis implica la inmortalidad del alma. F. M. Cornford critica con dureza a muchos modernos que intentan explicar la teoría platónica del conocimiento, prescindiendo de su unión con la religión. Platón plasmó con vigor y belleza esta teoría, tanto en la alegoría del Soma Sema como en la pasmosa e importante alegoría de la caverna. Teoría platónica de las ideas. ¿Qué es, pues, una idea? Una idea es una entidad, realidad, extra espacio-temporal. Una idea es una entidad, realidad eterna, siempre existente y permanente. Una idea es una entidad, realidad inmutable, frente a la mutabilidad y el cambio de las cosas sensibles. Una idea es una entidad, realidad unitaria, es decir, no es ni más ni menos, sino que siempre es idéntica a sí misma, por la misma razón que siempre es distinta a todas las demás. Ver el sofista. Una idea es una entidad, realidad universal, es decir, la que se desparrama en el conjunto de cosas que recibe su nombre. Así, humán es la idea universal que patentiza y da nombre a todos los humanos, hombres y mujeres. Una idea es una entidad, realidad de razón, es decir, tan solo aprehensible por la razón. De ahí el gran débito platónico a Parménides. Como consecuencia de todo lo anterior, una idea es una entidad, realidad, siempre perfectamente definible. ¿Qué quiso explicar Platón con su teoría de las ideas? Como la filosofía, al igual que todas las ciencias, es histórica, es decir, progresa con la adquisición de nuevos conocimientos que sirven para clarificar, corregir o rechazar problemas que venían de antaño, de teorías o disputas anteriores, pero también para fijar verdades de carácter universal. La teoría platónica de las ideas intentó solucionar algunos problemas, clarificar algunas cuestiones y fijar algunas universalidades. La gran universalidad que Platón deja fijada para siempre, siguiendo a su maestro Parménides, es que el conocimiento no se reduce a los sentidos. Por tanto, el reino de las ideas, de la razón, es la episteme, la verdadera ciencia, frente al reino de lo sensible, del mundo de la doxa, de la opinión. Las verdades epistémicas son necesarias, y no pueden ser de otra manera. Las doxásticas son contingentes. Platón tuvo la genialidad de percatarse de que la filosofía es como una gigantomaquia, o lucha entre dioses y gigantes, un motivo mítico o religioso, artístico, escultórico, entre materialistas e idealistas. Siempre ha sido así, así es y así será. Lo cuenta en el Sofista. ¿Por qué las palabras significan lo que significan? ¿Qué es el significado? En esta época había discusiones e investigaciones sobre la esencia del lenguaje. Cuando alguien solo conoce un idioma y no sabe de la existencia de otros, suele creer que las palabras significan lo que significan, o bien por naturaleza y necesariamente, como quema el fuego, o bien porque alguna divinidad le ha puesto el nombre adecuado y así será eternamente. Pero cuando se comienza a conocer algunos pueblos con costumbres y lenguas distintas, y se sabe que para cada cosa hay palabras diferentes, se instala la necesidad de dar razón a ese hecho diferencial. En esta época, Heródoto ya había difundido su obra histórica que introdujo en la sociedad ateniense
el relativismo de las costumbres y de las lenguas. ¿Qué es el significado de las palabras? Richards y Ogden mostraron en un triángulo que en cada palabra hay el signo, el significado y la referencia. El signo verbal o escrito siempre es convencional, es decir, para referirnos a algo mismo habrá tantas palabras distintas cuantos idiomas distintos haya. El significado, sin embargo, lo que ahora llamamos concepto, es decir, lo uno e idéntico que nos pasa en el alma, es precisa y preciosa puntualización aristotélica. Cuando oímos una palabra de un idioma y otra, distinta del otro, referida a lo mismo, es fijo a todos los lenguajes. Y lo que es porque es uniforme en la referencia. Pongamos un ejemplo. Las casas de materiales existentes es en esencia y en su telos, idéntica en todos los pueblos y lugares. Es la referencia, la realidad esencial y es uniforme. Cuando pensamos en la casa, lo que nos pasa en el alma, lo que pensamos esencialmente, es lo mismo, es uniforme, sean cuales sean las palabras que pronunciemos o escribamos, sea oikos, domus, casa, maison, house o house, que como se ve son convencionales, pues hay palabras distintas como idiomas, siempre en el concepto idéntico, porque idéntica es la referencia. Platón pensó que la referencia era la idea, entidad tan real, verdadera e inmutable, tan idéntica a sí misma que se puede definir con absoluta precisión y, por tanto, su captación, es decir, del significado, también debía ser uniforme. ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué es la ciencia? Hay conocimientos aproximativos, estadísticos, como los de la economía, incluso los del cosmos físico. Pues, por ejemplo, sabemos si una ley de la naturaleza, el orto y ocaso del sol, ¿es así necesariamente? No. Como muy bien dijo Hume, su validez se basa en el hábito, en la costumbre. Siempre hemos visto que el sol sale cada día por el este y se oculta por el oeste. Siempre todos, antepasados y presentes, lo hemos visto así y creemos en esta ley de la naturaleza. Se trata de un conocimiento firme pero contingente. Pero no sería deseable que el verdadero, el más firme conocimiento, la verdadera ciencia, tuviese un rango superior al hábito. Ese conocimiento superior sería necesario, es decir, aquellas cuyas proposiciones fuesen verdaderas necesariamente, hoy lo llamaríamos a priori o tautológico. Ese tipo de conocimiento al que Platón llama epistem solo puede ser el proposicional sobre las ideas. Por lo tanto, la teoría de las ideas de Platón sirve para clarificar la existencia de dos modos de conocimiento, que son, por una parte, el que versa sobre el mundo de las ideas, o epistem, y por otra, el que versa sobre el mundo sensible, o doxa. Todo esto Platón lo plasmó con plasticidad y fuerza en la alegoría de la línea y en la de la caverna, ambos en la República, libros sexto y séptimo. El tema del conocimiento va ligado al del ser. Para los materialistas Heráclito, sofistas, el ser se reduce a lo corporal, a lo extenso, y el único conocimiento válido es el conocimiento sensorial. Según Platón, la teoría de los materialistas es nefasta, pues excluye de la realidad todas las entidades inmateriales como el alma, pero los materialistas se resuelven afirmando que el alma es una específica
y especialísima organización de la materia. Sin embargo, ¿qué decir de la justicia o de la belleza? ¿También serían específicas organizaciones de la materia? Los materialistas dirían que son actuaciones o cualidades de proporción que las comunidades reconocen y concuerdan como tales, justas y bellas. Pero Platón, siguiendo a Sócrates y el espiritualismo dualista pitagórico, no podía aceptar que entidades tales como justicia, bondad, belleza, etc., fueran obras cuya esencia y definición dependiesen del contexto comunitario en su realización o efectivización. Platón pensaba que eran ideas universales y eternas que en este mundo se hacían presentes pálidamente. ¿Y qué decían los amigos de las ideas, es decir, Parménides y sus seguidores? Que el ser es una idea captable solo por la razón, que el ser es ingénito, inmóvil y perfecto, y que el no ser no es. Platón es seguidor de Parménides, pero en su doctrina advierte dos graves problemas que corrige. Por eso dice que hay que atreverse a conocer que existe el movimiento y que existe el no ser, frente a la negación de ambos que efectúa el Éliata. Parménides habló del ser y del no ser de manera inequívoca. Si existe el primero, no puede existir su contrario, y como es inmóvil, el movimiento no existe. Platón introduce una cuña en el inmovilismo unitarista de Parménides.